En las profundidades del espacio, donde la luz estelar apenas atraviesa la oscuridad, hay fuerzas ocultas que pueden empujar los límites de la comprensión. Son objetos cuya energía puede eclipsar a toda una galaxia de golpe. Imagina una fuente que brilla más que billones de soles juntos, y sin embargo esta fuente está comprimida en un punto más pequeño que el sistema solar. Estamos hablando de cuásares y agujeros negros supermasivos, entidades que han moldeado el universo durante miles de millones de años y continúan desafiando las leyes de la física. Cuando los astrónomos descubrieron los cuásares a mediados del siglo XX, quedaron atónitos. Objetos pequeños, puntuales, pero con radiación capaz de eclipsar galaxias enteras. ¿Cómo podía una región tan diminuta del espacio no solo emitir luz, sino literalmente desgarrar el tejido del universo con su brillo? La respuesta estaba oculta en el corazón del cuásar, un agujero negro supermasivo que consumía la materia a una velocidad increíble. Este agujero negro no simplemente absorbe, devora, desgarrando nubes de gas y material estelar en las partículas más pequeñas. En el proceso, se forman enormes discos de acreción, calentados a millones de grados, irradiando energía en forma de rayos X y rayos gamma. Cada átomo que cae hacia adentro se convierte en parte de un espectáculo que todo el cosmos puede presenciar. Vemos luz nacer bajo condiciones extremas, viajando miles de millones de años luz antes de llegar a nuestros telescopios. Y aquí comienza la parte más intrigante. Estos cuásares no son simplemente faroles en la oscuridad. Moldean el destino de galaxias enteras. Los más poderosos entre ellos pueden lanzar jets dirigidos a miles de años luz, impactando con gas intergaláctico, suprimiendo o estimulando la formación estelar. Son como conductores, que gobiernan el nacimiento y la muerte de estrellas y esculpen la estructura de cúmulos galácticos. Pero, ¿cómo controlan objetos tan diminutos todo este poder? Los científicos creen que la masa de estos agujeros negros puede alcanzar miles de millones, a veces incluso decenas de miles de millones, de masas solares. Y cuanto mayor es la masa, mayor es la energía que pueden liberar. A primera vista esto parece paradójico, ¿cómo puede un pequeño punto ser la fuente de tal poder? La respuesta reside en la física de la acreción, en cómo se comporta la materia cerca del horizonte de sucesos, el límite del que ni siquiera la luz puede escapar. Es aquí, en estas condiciones extremas, donde se revela toda la belleza y el terror del universo. Observamos procesos que no pueden reproducirse en la Tierra. Las temperaturas, velocidades y fuerzas gravitatorias superan todo lo que conocemos. Cada partícula que cae en el disco de acreción se transforma en una tormenta de luz, en energía capaz de dispersar gases intergalácticos, estimular nuevas generaciones de estrellas, o, por el contrario, suprimir su nacimiento. La energía de un cuásar puede ser tan inmensa que, si uno estuviera en el centro de nuestra galaxia, eclipsaría simultáneamente a todas las estrellas de la Vía Láctea. Pero estos objetos residen a distancias increíbles, miles de millones de años luz, y cuando los observamos hoy, no vemos el presente sino el pasado, un eco de los primeros 1000 millones de años del universo. Cada fotografía, cada espectro es una ventana a una era en la que las galaxias se formaban, colisionaban y evolucionaban bajo la influencia de estos titanes cósmicos. Pero cuanto más profundizamos en los cuásares, más fuerte se vuelve la sensación de que no estamos viendo solo objetos brillantes, o estamos siendo testigos de los mecanismos fundamentales sobre los que está construido el propio universo. Y entre estos faros cósmicos hay algunos cuyo poder literalmente destroza nuestra percepción convencional de lo que es posible. Uno de ellos es 3C273, el primer cuásar jamás identificado.
Se encuentra a más de 2000 millones de años luz de nosotros, y aún así desde esa distancia puede detectarse con un telescopio como un punto brillante. Esto significa que su luminosidad supera la de cientos de miles de millones de estrellas. Y esto es solo el comienzo. Las observaciones modernas han revelado cuásares cuya energía es tan inmensa que resulta difícil describirla en términos ordinarios. Por ejemplo, TON 618 es uno de los cuásares más poderosos conocidos. En su centro se encuentra un agujero negro supermasivo con una masa aproximadamente 66.000 millones de veces la del Sol. Para comprender esto, hay que imaginar un objeto cuya gravedad es tan fuerte que gobierna el movimiento de la materia a escalas comparables a galaxias enteras. Pero el verdadero misterio no está en el tamaño. El misterio está en cómo lograron formarse estos objetos. Vemos cuásares en el universo primitivo, cuando tenía menos de 1000 millones de años. Esto significa que los agujeros negros supermasivos crecieron hasta tamaños colosales en un tiempo increíblemente corto. Y aquí la ciencia se encuentra con uno de los enigmas más agudos de la astrofísica moderna. Los modelos estándar de crecimiento simplemente no pueden explicar tal velocidad. Quizá los primeros agujeros negros ya nacieron masivos. Quizá se formaron a partir del colapso de enormes nubes de gas primordial. O quizá aún no entendemos el mecanismo clave que acelera su crecimiento. Algunas hipótesis proponen la existencia de los llamados colapsos directos, en los que vastas nubes de gas rodean la etapa estelar y se convierten inmediatamente en agujeros negros. Pero incluso si así fuera, queda otra pregunta: ¿por qué brillan tan intensamente los cuásares? Uno podría pensar que un agujero negro debería estar absolutamente oscuro. Sin embargo, es el propio proceso de consumir materia lo que lo convierte en uno de los objetos más brillantes del universo. A medida que el material gira hacia el disco de acreción, acelera a velocidades cercanas a la de la luz. La fricción, los campos magnéticos y la gravedad lo calientan a temperaturas extremas, transformándolo en plasma que irradia una cantidad colosal de energía. Y aquí surge un efecto que no puede ser subestimado. La eficiencia de este proceso puede alcanzar decenas de puntos porcentuales, lo que significa que una fracción sustancial de la masa se convierte directamente en energía. En comparación, las reacciones nucleares dentro de las estrellas convierten menos del 1% de la masa en energía. Los cuásares son máquinas que operan cerca de los límites mismos establecidos por la propia física. Pero hay otro elemento que hace que los cuásares sean realmente impresionantes: sus chorros. Corrientes estrechas y dirigidas de partículas expulsadas desde las cercanías del agujero negro a casi la velocidad de la luz. Estos chorros pueden extenderse cientos de miles de años luz. Atraviesan el medio interestelar, calentan gas y pueden literalmente expulsar materia de una galaxia. Esto significa que un cuásar puede detener el nacimiento de nuevas estrellas despojando la galaxia de su combustible. Por eso precisamente los científicos creen que los cuásares no son simplemente objetos brillantes, sino un mecanismo clave de la evolución galáctica. Sin ellos, el universo sería completamente diferente. Las galaxias podrían ser mucho más masivas, con formación estelar infinita. O podrían ser caóticas e inestables. Pero el descubrimiento más inquietante es que los cuásares pueden encender y apagarse. Sí, estos gigantes cósmicos no siempre están activos. Pasan por fases de intensa actividad y periodos de relativa calma. Esto significa que en el centro de casi todas las grandes galaxias puede acechar un monstruo dormido, uno que podría despertar en cualquier momento. En el centro de nuestra propia Vía Láctea también se encuentra un agujero negro supermasivo,
Sagitario A. Hoy en día está relativamente tranquilo. Pero hay pruebas de que en el pasado pudo haber estado mucho más activo. Enormes estructuras conocidas como las burbujas de Fermi, que se extienden decenas de miles de años luz por encima y por debajo del centro galáctico, apuntan a potentes explosiones de energía que ocurrieron hace millones de años. Esto significa que incluso nuestra galaxia pudo haber pasado por una fase similar a la de un cuásar. Y si ocurrió una vez, ¿qué impediría que volviera a ocurrir? Esta pregunta impulsa a los científicos a ver los cuásares no solo como objetos lejanos, sino como una clave para entender el futuro de nuestra propia galaxia. Porque al estudiarlos, en efecto estamos estudiando el posible destino de la Vía Láctea. Y cuanto más aprendemos, más claro se vuelve, los cuásares no son simplemente anomalías raras. Son una fase en la vida de las galaxias. Una fase por la que, quizás, pasa cada una de ellas. Lo que significa que en algún lugar de las profundidades del espacio, nuevos cuásares están encendiéndose ahora mismo. Nuevas fuentes de luz que alterarán la estructura del universo durante miles de millones de años. Y apenas estamos empezando a entender lo vasta que es realmente. Pero hay un efecto aún más extraño que convierte a los cuásares no solo en objetos brillantes, sino en instrumentos genuinos para estudiar la propia estructura del espacio y el tiempo. Cuando la luz de un cuásar lejano atraviesa otras galaxias, su trayectoria se curva. Este fenómeno se llama lente gravitacional y convierte a los cuásares en focos cósmicos, iluminando lo invisible. Imagina, entre nosotros y un cuásar hay una galaxia masiva. Su gravedad es tan poderosa que curva el espacio como una lente de cristal. Como resultado, la luz del cuásar puede dividirse en 2, 3, o incluso formar un anillo, el llamado anillo de Einstein. Vemos un objeto en varios lugares simultáneamente. Y esto no es una ilusión, es la geometría del propio universo. A través de tales observaciones, los astrónomos pueden cartografiar la distribución de la materia oscura, o esa sustancia invisible que no emite luz pero constituye la mayor parte de la masa de una galaxia. Los cuásares sirven como telón de fondo contra el que su influencia se hace visible. Sin ellos, muchas estructuras del universo permanecerían ocultas para siempre. Pero aún hay más. La luz de un cuásar lleva dentro de sí información sobre todo lo que ha atravesado. Mientras viaja a través de nubes de gas, ciertas longitudes de onda son absorbidas, produciendo líneas oscuras en el espectro, una especie de huella dactilar de la materia encontrada en el camino. Al analizar estas líneas, los científicos pueden literalmente reconstruir la composición del universo en diferentes etapas de su historia. Esto significa que los cuásares no son solo fuentes de energía, sino archivos de la evolución cósmica. Cada uno preserva la historia de miles de millones de años, cómo se formaron las galaxias, cómo se extendió el hidrógeno por el cosmos, cómo aparecieron los primeros elementos pesados. Y aquí la tensión alcanza un nuevo nivel. Porque cuanto más miramos, más cerca estamos del momento en que se encendieron los primeros cuásares. Lo que significa que nos estamos acercando al momento en que el universo empezaba a encender sus primeros fuegos. Algunos de los cuásares más lejanos conocidos se observan tal como lo fueron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Por ejemplo, ULAS J1342-0928, un objeto que existía cuando el universo tenía menos de 700 millones de años, ya contenía un agujero negro supermasivo con una masa de cientos de millones de soles. ¿Cómo es esto posible? Esta pregunta rompe literalmente nuestros modelos cosmológicos actuales. Para que un agujero negro crezca a tal tamaño, necesita tiempo.
mucho tiempo. Pero el universo primitivo simplemente no lo tenía. Esto conduce a una de las ideas más radicales: quizás los primeros agujeros negros no surgieron de las estrellas. Quizá aparecieron directamente, como estructuras primordiales formadas inmediatamente después del nacimiento del universo. Algunos científicos incluso consideran la hipótesis de los llamados agujeros negros primordiales, surgidos de fluctuaciones cuánticas en los primeros momentos tras el Big Bang. Si esto es cierto, entonces los cuásares no son simplemente una etapa en la evolución galáctica. Son una ventana directa al momento del propio nacimiento del cosmos. Y cuanto más profundizamos en este tema, más fuerte se vuelve la sensación de que los cuásares no son un efecto secundario del universo, pero uno de sus mecanismos fundamentales. Y si los cuásares son realmente un mecanismo fundamental del universo, entonces es lógico plantearse la siguiente pregunta: ¿qué ocurre exactamente en el centro mismo de este proceso, donde la materia deja de ser familiar y las leyes de la física empiezan a operar en los límites absolutos de su validez? Para entender esto, debemos acercarnos a un límite que no puede cruzarse hacia atrás: el horizonte de sucesos. Esta es la región alrededor de un agujero negro donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Todo lo que cruza este límite desaparece para siempre para cualquier observador externo. Pero la paradoja es que para el objeto que cae, las cosas se ven completamente diferentes. Aquí entra en juego la relatividad general. Según ella, la gravedad no es una fuerza en el sentido convencional, sino una curvatura del espacio-tiempo. Y cerca de un agujero negro supermasivo, esta curvatura se vuelve extrema. El tiempo empieza a comportarse de forma extraña. Observado desde fuera, todo lo que se acerca al horizonte de sucesos parece ralentizarse. La luz se estira, se desplaza hacia el extremo rojo del espectro y se desvanece gradualmente. Un objeto parece congelarse en el límite. Pero desde la perspectiva del propio objeto, el tiempo transcurre con normalidad. Cruza el horizonte de sucesos sin notar ningún momento preciso de transición. Esto significa que una misma realidad tiene dos versiones, externa e interna. Y ambas son verdaderas simultáneamente. Pero el verdadero drama se desarrolla un poco más lejos, en el disco de acreción. Allí, la materia orbita a velocidades cercanas a la luz, colisiona, se calienta y se transforma en plasma alcanzando temperaturas de millones e incluso miles de millones de grados. Los campos magnéticos se retuercen y amplifican, empezando a desempeñar un papel central. Aquí es donde nacen los jets relativistas. Estos estrechos flujos de partículas son expulsados desde las proximidades del agujero negro a casi la velocidad de la luz. Su origen aún no se entiende completamente, pero uno de los modelos principales, el mecanismo de Blandford-Znachet, sugiere que un agujero negro giratorio literalmente extrae energía de su propio spin a través de campos magnéticos. Esto suena a ciencia ficción, pero los cálculos demuestran que es posible. Los chorros pueden extenderse cientos de miles, a veces incluso millones, de años luz. Atraviesan el medio intergaláctico como haces láser a escala cósmica. Y si un chorro así se dirige hacia la Tierra, observamos un tipo especial de cuásar llamado blazar, uno de los objetos más brillantes y variables del universo. Y aquí surge otro momento realmente inquietante. La energía que transportan estos chorros es capaz de más que simplemente calentar gas. Puede transformar completamente la estructura de una galaxia. Los chorros expulsan materia, privando a la galaxia del material de construcción necesario para formar nuevas estrellas. Este es un proceso que los astrónomos llaman retroalimentación.
Un cuásar no vive simplemente dentro de una galaxia, regula el destino de esa galaxia. A veces, destruye su futuro. Pero ni siquiera esto es el extremo. En algunos casos, se observan los llamados movimientos superlumínicos. Cuando los chorros se dirigen casi con precisión hacia nosotros, los efectos de la relatividad especial crean la ilusión de que las partículas se mueven más rápido que la luz. Por supuesto, esto es un efecto óptico, pero ilustra lo extremas que son realmente las velocidades y energías en estos sistemas. Y ahora imagina lo imposible, ¿qué pasaría si una persona se encontrara cerca de un objeto así? A una distancia segura, veías un disco ardiente, más brillante que cualquier estrella, con corrientes de energía desgarrando el cosmos. Pero a medida que te acercaras, la escena empezaría a distorsionarse. Las estrellas detrás del agujero negro se estiraban en arcos de luz. El espacio mismo se doblaría visiblemente ante tus ojos. Y entonces comenzaría lo que los físicos llaman espaguetificación. La gravedad cerca de un agujero negro es tan desigual que la diferencia de atracción gravitatoria entre tu cabeza y tus pies se vuelve inmensa. Estás estirado como un hilo, desgarrado a nivel atómico. Y todo esto ocurre mucho antes de que llegues al horizonte de sucesos, al menos en el caso de agujeros negros más pequeños. Pero con los agujeros negros supermasivos, aquellos que alimentan cuásares, la situación es aún más extraña. Su horizonte de sucesos es tan vasto que podrías cruzarlo sin sentir destrucción inmediata. Solo más profundo en el interior comenzarían los procesos verdaderamente extremos. Pero, ¿qué hay dentro? Esta es una de las mayores preguntas abiertas de la física moderna. En el centro de un agujero negro, según las ecuaciones, debería haber una singularidad, un punto de densidad infinita y volumen cero. Un lugar donde nuestras leyes dejan de funcionar. Aquí es donde la ciencia alcanza su propio límite. Porque para entender lo que ocurre dentro, necesitamos una teoría que una la gravedad y la mecánica cuántica. Una teoría del todo. Pero tal teoría aún no existe. Y esto significa que los cuásares, por todo lo que sepamos, siguen siendo un misterio. Podemos medir su luz, analizar espectros, observar chorros y modelar procesos. Pero en el corazón mismo de estos objetos hay algo que aún no somos capaces de describir. Y quizás precisamente allí está oculta la respuesta, no solo a la cuestión de los cuásares, sino a la cuestión de la naturaleza misma de la realidad. Y aquí la narrativa da un giro brusco, de una ciencia distante, casi abstracta, a una pregunta que suena mucho más personal. ¿Y si una de estas fuentes de energía cósmica estuviera dirigida directamente a nosotros? A primera vista, esto parece poco probable. Los cuásares yacen a distancias colosales. Su luz viaja hasta nosotros durante miles de millones de años. Pero la propia naturaleza de su radiación hace que la situación sea mucho más compleja. Porque no hablamos solo de luz, sino de corrientes dirigidas de energía, chorros que pueden actuar como focos cósmicos, perforando el espacio a distancias enormes. Cuando un chorro así se dirige precisamente hacia un observador, llamamos a ese objeto un blazar. Y su brillo aumenta drásticamente debido a efectos relativistas. Pero detrás de ese brillo hay algo más peligroso. Energía concentrada capaz de actuar sobre el medio interestelar. Afortunadamente, no hay ningún cuásar activo en nuestra galaxia dirigiendo un chorro hacia la Tierra. El agujero negro central, Sagitario, se encuentra actualmente en un estado relativamente tranquilo. Pero los datos astronómicos sugieren que en el pasado las cosas podrían haber sido muy diferentes.
Las enormes estructuras conocidas como las burbujas de Fermi se extienden decenas de miles de años luz por encima y por debajo del centro de la Vía Láctea. Son los restos de una poderosa explosión de energía que ocurrió hace millones de años, una especie de cicatriz en el cuerpo de la galaxia, prueba de que incluso nuestro propio agujero negro es capaz de despertar. Y si ya ha pasado una vez, puede volver a pasar. Pero incluso imaginando el peor escenario, es importante entender las escalas implicadas. Para que el chorro de un cuásar tenga un efecto destructivo sobre la Tierra, tendría que estar dirigido precisamente hacia nosotros y estar relativamente cerca según los estándares cósmicos. Tales coincidencias son extremadamente raras. El universo es vasto y sus distancias son nuestra mejor protección. No obstante, hay eventos que demuestran lo poderosa que puede ser la energía cósmica. Un ejemplo de ello es GRB 221009A, un estallido de rayos gamma registrado en 2022 que se convirtió en uno de los más brillantes jamás observados. Su energía fue tan grande que afectó a las capas superiores de la atmósfera terrestre a pesar de la enorme distancia hasta su origen. No fue un cuásar, sino el resultado del colapso de una estrella masiva. Sin embargo, demuestra vívidamente que el cosmos es capaz de transmitir energía a través de distancias intergalácticas con una fuerza devastadora. Y aquí surge otro detalle importante. Los cuásares y los estallidos de rayos gamma son fenómenos diferentes, pero comparten algo en común. Ambos muestran que la energía en el universo no solo puede ser grande, puede ser dirigida. Y la energía dirigida siempre es potencialmente más peligrosa. Pero hay otra cara de esta historia. Esa misma energía que puede destruir juega un papel crucial en la configuración del universo. Sin los poderosos estallidos de los cuásares, el gas intergaláctico no se distribuiría como lo observamos hoy. Sin ellos, las galaxias podrían crecer incontrolablemente, volviéndose inestables y caóticas. Esto significa que los cuásares son simultáneamente creadores y destructores. Pueden suprimir la formación estelar, o, al contrario, desencadenarla, comprimiendo nubes de gas con ondas de choque. Equilibran el sistema, manteniendo un frágil equilibrio entre caos y estructura. Y cuanto más estudiamos estos procesos, más claro se vuelve: el universo no simplemente existe, se regula a sí mismo. Pero hay un aspecto que sigue generando debate entre los científicos. ¿Qué tan fuerte influyen los cuásares en la estructura a gran escala del cosmos? ¿Pueden determinar la forma de los cúmulos de galaxias? ¿O su influencia se limita a escalas locales? La respuesta a esta pregunta va tomando forma poco a poco gracias a nuevas observaciones. Los telescopios modernos nos permiten ver no solo a los cuásares en sí, sino también el entorno que los rodea. Estamos empezando a notar cómo su energía se extiende a lo largo de cientos de miles de años luz, interactuando con el gas y la materia oscura. Y esto cambia el panorama. Los cuásares dejan de ser objetos puntuales. Se convierten en centros de influencia, nodos por los que fluye la energía que da forma a la red cósmica. Son como motores que impulsan la evolución de la estructura del universo. Y si lo miramos más ampliamente, surge una cuestión casi filosófica. ¿Y si, sin cuásares, el universo nunca podría haber llegado a ser como lo vemos hoy? ¿Y si estos objetos brillantes, destructivos y al mismo tiempo creativos no son un efecto secundario, sino una etapa necesaria? Y si es así, entonces cada galaxia, incluida la nuestra, lleva dentro de sí el potencial de convertirse en algo mucho más poderoso y peligroso de lo que estamos acostumbrados a creer.